El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del catecismo y hemos estado respondiendo a la pregunta sobre qué debo saber para que, habiendo creído el Evangelio, viva y muera felizmente gozando de este consuelo. Y el catecismo, exponiendo el credo, nos lleva a lo que creían los apóstoles sobre el Dios Trino y en qué forma se relaciona con nosotros, para así nosotros tener una consoladora dependencia de Él por el resto de nuestras vidas. Y la semana pasada meditábamos con nuestro hermano en la persona y obra de Cristo, específicamente en las palabras: padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado. Y vimos que esta es una referencia a la pasión de Cristo, es decir, al sufrimiento que experimentó principalmente al fin de su vida terrenal, cuando sostenía en el cuerpo y el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano, para librar nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación. Así que el día de hoy meditaremos brevemente en las siguientes palabras: muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Pregunta número 40. ¿Por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? Todos juntos. Porque debido a la justicia y la verdad de Dios no podía realizarse ninguna otra satisfacción por nuestros pecados, sino solo mediante la muerte del Hijo de Dios. El escritor del Catecismo, Zacarías Ursinius, nos dice que en esta pregunta está implícito que Cristo sufrió la muerte, pues dice, ¿por qué fue necesario que Cristo muriera? Y es necesario exponer esta pregunta debido a herejías históricas, como la de Marción, quien negó la verdadera muerte de Cristo, diciendo que todo fue imaginario. O la de Nestorio, quien separó las dos naturalezas de Cristo y no admitió que el Hijo de Dios fue crucificado y murió verdaderamente. Y él afirmaba que esto solo era cierto para el hombre Cristo. Pero en oposición a todo esto, nosotros afirmamos el credo, que Cristo estaba verdaderamente muerto y creemos que había una separación real entre su alma y su cuerpo. Y afirmamos que las dos naturalezas, la humana y la divina, nunca se separaron ni se cortaron. Y esto es un misterio para nosotros, pero las Escrituras son claras en esto. En los 4 evangelios así lo dice. Mateo 27:50. Y Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. O en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Marcos 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto es, murió. Y el Catecismo nos dice que su muerte fue a causa de la justicia y la verdad de Dios. Y es que el que había de sufrir también había de morir por nuestros pecados. Y esto solo podía ser realizado por el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando dice que fue a causa de la justicia, se refiere a que el pecado es un mal de tal magnitud que, según el orden de la justicia, amerita y exige la destrucción del pecador. Porque el pecado es una ofensa suprema contra Dios, el Dios Todopoderoso. Dios dio un simple mandato a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás. Y esta desobediencia suprema solo puede ser satisfecha, expiada por el castigo más severo y la destrucción extrema del pecador. Como está escrito, la paga del pecado es muerte. Y el catecismo agrega que también es a causa de la verdad de Dios, porque Dios había declarado que castigaría el pecado con la destrucción y la muerte del transgresor. Porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Así, de esta manera, era necesario que esta amenaza de Dios se cumpliera. Así que tras esta desobediencia entró el pecado y la muerte a la humanidad, dejando la relación de Dios con el hombre afectada, empezando una lucha con la muerte y de la misma forma una pérdida de todos los buenos dones que Dios daba al hombre. Y así, de esta forma, esta perfecta justicia y verdad ya no se puede satisfacer por nosotros a causa de nuestra naturaleza corrupta. Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo asumió entonces nuestro lugar y tomó sobre sí la persona de los que habían pecado y merecían la destrucción, que consiste en la disolución entre el alma y el cuerpo, la muerte. Por lo tanto, era necesario que el Hijo de Dios muriera para que se pudiera hacer un rescate suficiente, que no podía haber sido realizado por una simple criatura. Y ahora que Cristo nos ha redimido, la justicia de la ley se cumple en todo el que está en Cristo, siempre que anda conforme al Espíritu de Cristo. Por lo tanto, vemos tres cosas en esta pregunta. Número 1, que era necesario dar satisfacción a la justicia y verdad de Dios. Número 2, que esta satisfacción solo podía hacerse con la muerte. Y número 3, y muy importante, solo con la muerte del Hijo de Dios. Todos nuestros pecados, por grandes, muchos y graves que sean, son expiados solo por la muerte de Cristo. Por lo tanto, debemos de vivir evitando el pecado y debemos estar agradecidos al Hijo de Dios por este beneficio. Pregunta 41. ¿Por qué fue también sepultado? Todos juntos, para así demostrar que estaba verdaderamente muerto. El catecismo dice para testificar que estaba verdaderamente muerto, pues no son sepultados los vivos, sino los muertos. Hechos 13, 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Esto es importante, porque así como se presentó después de su resurrección para ser visto y tocado como evidencia de su resurrección entre los muertos, así también después de su muerte se entregó a sí mismo con el propósito de ser tocado y sepultado, para que se supiera que era un cadáver realmente. Por lo tanto, por su sepultura estamos seguros de que realmente murió. Y por esto, hermanos, estamos seguros de que nuestra redención
de nuestra redención, porque su muerte era necesaria para nuestra salvación. Y su sepultura es una prueba de su muerte. No podía haber resucitado si él no hubiera sido muerto y sepultado. Mateo 27, 59, 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El comentarista dice: en la sepultura Jesucristo alcanza la última parte de su humillación, porque esto era parte del castigo, parte de la maldición y vergüenza que habíamos merecido. Como dice la Escritura, al polvo volverás. Y eso fue vergonzoso para el Hijo de Dios, que su cuerpo fuera puesto en tierra como otro cadáver. Por lo tanto, así como la resurrección de Cristo del sepulcro es una parte importante de su gloria, así también su sepultura y su entierro entre los muertos es una parte de su humillación y vergüenza. Y escuchen, que Él hizo por nuestra causa. En otras palabras, Él no estaba reacio a convertirse en cadáver por nuestro bien, sino que Él se dio a sí mismo. Y es que Cristo fue sepultado para que no temamos a la muerte. Porque esto demuestra que venció a la muerte en su propio cuerpo, resucitando verdaderamente. Ahora nosotros podemos decir como Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Su sepultura confirma nuestra esperanza en la resurrección, ya que siguiendo su ejemplo seremos sepultados y resucitaremos por su poder, pues Él nos ha abierto el camino de la tumba a la gloria. Ahora, después de esto quizá pueda surgir la siguiente duda. Pregunta número 42. Si Cristo murió por nosotros, ¿por qué tenemos que morir nosotros también? Todos juntos, nuestra muerte no es una paga por nuestros pecados, sino solo una abolición del pecado y un paso a la vida eterna. Ya establecimos que solo la muerte del Hijo de Dios podía satisfacer la justicia y verdad de Dios, porque para el hombre es imposible. Marcos 8:37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, ¿qué pago dará que satisfaga la justicia de Dios? Porque redimirnos a nosotros mismos o a otros es imposible. Salmo 49:7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. En estos versos podemos concluir que nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, pues el pecado fue contra el Eterno, es una ofensa suprema. Así que nuestra muerte es una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Pablo lo reconoce, hablando de que morir le era mejor para ser liberado del pecado y dar un paso a la vida eterna en Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo reconocía su miseria y la necesidad de ser liberado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es Cristo, solo Cristo, quien murió por nosotros, y solo Él con su muerte ha pagado por nosotros, otorgándonos el don de la vida eterna.
Así, como creyentes, no morimos con el propósito de satisfacer la justicia de Dios, sino que para que podamos recibir los beneficios adquiridos por la muerte de otro, Jesucristo. Para que el pecado pueda ser abolido finalmente, dando un paso o transición a la vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siguiente pregunta, número 43. ¿Qué otro beneficio recibimos del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz? Todos juntos, que por su poder nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado con él, para que las pasiones corruptas de la carne no reinen más en nosotros, sino que nos ofrezcamos a nosotros mismos como un sacrificio de acción de gracias para él. Hermanos, hay un propósito, hay un fin. Esta pregunta se refiere a los beneficios, frutos y el fin de la muerte de Cristo para el creyente. Noten, el catecismo dice que por su poder el viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado con él. Jesucristo pagó con su muerte. Él nos justificó y nos libra de este cuerpo de muerte. Este es el primer beneficio, la justificación o la remisión de los pecados, pues la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, somos justificados, es decir, liberados del mal, tanto del castigo como de la culpa, a causa de la muerte de Cristo. Pero este beneficio tiene un fin y se debe de notar. Y ese es el segundo beneficio, la regeneración o la renovación de nuestra naturaleza por el Espíritu Santo. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y a los colosenses les dice, y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, es importante entender esto, que Cristo por su propia muerte ha obtenido para nosotros no solo la remisión de los pecados, sino también la morada de Dios en nosotros, el don del Espíritu Santo. Noten, el catecismo dice, para que las pasiones corruptas de la carne no reinen más en nosotros. Para que las pasiones corruptas de la carne no reinen más en nosotros. Para que no nos dominen nuestras concupiscencias. Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vean el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hay un propósito y hay un fin. Y el catecismo agrega, sino que nos ofrezcamos a nosotros mismos como un sacrificio de acción de gracias para Él. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, en aplicación,
La muerte de Cristo es la causa eficiente tanto de nuestra justificación como de nuestra regeneración. Así que no debemos imaginar que podemos tener el perdón de los pecados sin la regeneración, es decir, sin ser nuevas criaturas. Criaturas en donde no son reinadas más, no somos más guiados por nuestras concupiscencias, sino que vivimos en el Espíritu de Cristo. Siguiente pregunta. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Para que en mis mayores tentaciones esté seguro de que mi Señor Jesucristo me ha librado de la angustia y el tormento del infierno por las inexpresables angustias, dolores y tormentos que su alma padeció en la cruz y antes de ella. El catecismo pregunta, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Y la respuesta nos dice que es para que en mis dolores extremos y grandísimas tentaciones podamos estar seguros y sostenidos de este consuelo, de que mi Señor Jesucristo, por medio de sus inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, las cuales vivió en toda su pasión, de esta manera yo puedo estar seguro de que Él ya me ha librado de este alto costo, pues Él ya lo soportó por mí. Y es por eso que se añade, para significar la angustia más extrema que Él ya padeció por mí, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Salmo 18, versículo 4 y 5. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que no solo en su cuerpo, porque noten, el catecismo dice las inexpresables angustias, dolores y tormentos que su alma padeció en la cruz. Cristo no solo sufrió en cuerpo, no solo murió una muerte corporal, y no solo fue sepultado, sino que también sufrió en el alma los tormentos más extremos y agonías infernales antes de la cruz y en la cruz. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Zacarías Ursinius, el autor del catecismo, dice, por eso se añade la parte principal y más pesada de los sufrimientos de Cristo. Y está correctamente colocada al final según el orden en el credo, porque va de los dolores del cuerpo hasta los del alma, y desde los sufrimientos visibles a los que son invisibles, como si fuera de los más ligeros a los más pesados. Fin de la cita. Cristo descendió al infierno. Y esto nos habla de los dolores y angustias que sufrió en su alma. Mismos dolores y angustias que sufrirán para siempre todos los demonios y los impíos, aquellos que no se rinden, aquellos que no reconocen su miseria y su pecaminosidad. Estos dolores y angustias serán sufridos por todos los demonios y los impíos.
y se añade para que nosotros no descendamos allí, sino que por el contrario podamos ascender con Él al cielo y allí con Él disfrutar de la mayor felicidad y gloria por toda la eternidad. Ese es nuestro consuelo. Sigamos adorando a nuestro Dios y Salvador, Jesucristo.